Aleister Crowley, el ocultista, tenía un libro de magia y animaba a los magos a hacer cosas al revés. Voy a poner ese pedazo exacto de cinta al revés ahora. Vivo con Satanás. ¿Cuántos en la audiencia han oído eso? Mensajes ocultos al revés, sacrificios satánicos e incendios rituales de iglesias. Se rumorea que algunos rockstars estaban metidos hasta el cuello en rituales y prácticas oscuras. En este vídeo nos sumergimos de lleno en el mundo de las imágenes satánicas y las prácticas ocultistas ocultas tras el llamativo mundo del rock and roll. ¿Era todo para escandalizar o se trataba de algo más siniestro? El concierto del sacrificio satánico de los Rolling Stones. En una escalofriante noche de diciembre de 1969, el mundo del rock and roll estaba a punto de presenciar un concierto que prometía ser un acontecimiento histórico. Los Rolling Stones, iconos de la rebelión y la destreza musical, iban a actuar en el concierto gratuito de Altamont, una reunión que se esperaba fuera un eco en la costa oeste de la armonía y la paz de Woodstock. Sin embargo, en medio del frenesí de música y espíritu libre, lo imprevisto cobró protagonismo. Meredith Hunter, un joven con sueños y enamorado de la música, se vio envuelto en un altercado mortal que conmocionaría al mundo y mancharía para siempre el legado de la famosa banda. Bienvenidos a la historia de la tragedia de Altamont, una noche en la que la música murió y el asesinato de Meredith Hunter se desencadenó ante el ojo impasible de una cámara, dejando tras de sí un legado envuelto en polémica, violencia y la inocencia perdida de una nación. El escenario estaba preparado en el Altamont Speedway, donde el aire zumbaba con la anticipación y el aroma de la rebelión. Era el 6 de diciembre de 1969, un día marcado por el concierto gratuito de los Rolling Stones, previsto como gran colofón de su gira por Estados Unidos. El acontecimiento atrajo a un público masivo, estimado en 300.000 almas, todas ellas allí para deleitarse con la música y el espíritu de la época. Rezo para que esté bien. Está bien. Pero bajo la superficie de entusiasmo, una corriente de tensión corría alto. El club de moteros Hells Angels, conocido por su mala reputación, se alistó como seguridad a cambio de $500 en cerveza, equivalentes a $4.154 en la moneda de 2024. Su presencia fue un presagio, ya que montaron guardia, una barrera humana entre la entusiasta multitud y el improvisado escenario. A medida que avanzaba el día, el ambiente se volvía cada vez más volátil. Los Angels, alcoholizados, recurrieron a la fuerza bruta, blandiendo cadenas de motocicletas y tacos de billar lastrados para mantener una apariencia de orden. La multitud, agitada y comprimida, respondió con una mezcla de miedo y desafío. Miembro de los Hells Angels. Fue un fiasco, mi opinión personal. Fue 100% culpa de los Stones. En medio de este caos se encontraba Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años, conocido por sus amigos como Murdoch, y reconocido por su llamativo atuendo y su prominente afro. Había acudido a Altamont con su novia, Patty Bredehoft, y una sensación de inquietud que le había llevado a meterse un revólver Smith & Wesson del calibre 22 en la chaqueta para protegerse. Cuando los Stones tocaron su tercera canción, Sympathy for the Devil, la energía se tornó oscura. Se produjo una pelea cerca del escenario y Hunter, atrapado en el tumulto, se subió a un altavoz. Fue un movimiento fatídico que llamó la atención de los Hells Angels. Dos ángeles se enfrentaron a él. Uno de ellos agarró a Hunter por la cabeza, le dio un puñetazo y lo persiguió entre la multitud. ¿Viste lo que estaba pasando? No pudiste ver nada. Bueno, fue otra pelea, Ahí está el ángel con el cuchillo. La haré retroceder. La verás contra el vestido de ganchillo de la chica. Está ahí, ¿no? Hunter, con su traje verde lima, desenfundó su revólver y apuntó hacia el cielo. La respuesta fue rápida y mortal. El ángel del infierno. Alan Passaro se abalanzó sobre Hunter, desviando el arma con una mano y blandiendo un cuchillo con la otra. La multitud se dividió cuando ambos se enfrentaron, y en cuestión de segundos, Hunter fue apuñalado y golpeado, y su vida se apagó en el frío suelo de Altamont Speedway. No quiero que muera. No lo dejes morir, por favor. No morirá. No, van a hacer todo lo que esté a su alcance. A raíz de la tragedia de Altamont, la nación se tambaleó como el movimiento de la contracultura se enfrentó a una reflexión aleccionadora. La muerte de Meredith Hunter se convirtió en el símbolo de un sueño convertido en pesadilla, proyectando una larga sombra sobre el espíritu amante de la libertad de los años 60. Los Rolling Stones, en el centro de esta vorágine, tuvieron que lidiar con el peso del incidente. ¿Hay alguna gente? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sacó un arma. ¿Lo hizo? Sí. Los ángeles del infierno le quitaron el arma. Uno de ellos la tiene ahora, me la mostró.
Y ellos procedieron a ponerlo en el suelo y comenzaron a patearlo. Y tiene un par de puñaladas en la espalda y una en la oreja. La odisea legal comenzó con la detención de Hells Angel Alan Passaro, acusado del asesinato de Meredith Hunter. El juicio que se celebró a continuación fue todo un espectáculo, ya que se presentaron al jurado las sombrías imágenes de Gimme Shelter, que mostraban el revólver de Hunter y la respuesta mortal de Passaro. Tras 17 días de testimonios y más de 12 horas de deliberaciones, se emitió el veredicto. Passaro fue absuelto por defensa propia, convencido el jurado de que había actuado para evitar una amenaza inminente. A pesar del veredicto, persistieron los interrogantes y los rumores de un segundo agresor, lo que mantuvo el caso abierto a los ojos de la ley hasta el 12 de mayo de 2005, cuando la oficina del sheriff del condado de Alameda cerró definitivamente el caso de Altamont, descartando la teoría de un segundo agresor. Los Rolling Stones, por su parte, expresaron su conmoción y consternación por la violencia desatada durante su actuación. Mick Jagger, en una entrevista de 1995 con Jan Wenner de Rolling Stone, reflexionó sobre el incidente con un sentido de responsabilidad personal y arrepentimiento, lamentando el sinsentido de la violencia y la pérdida de inocencia que representaba. El impacto cultural de Altamont fue profundo, señalando el final de una era de optimismo. El suceso se analizó en documentales y relatos escritos, sobre todo en Lot 63, Grave C, un cortometraje que narraba el último día de Hunter y la tumba sin nombre que albergó sus restos hasta 2008, cuando las donaciones de los espectadores financiaron una lápida. Altamont se había convertido en un cuento con moraleja, un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y del potencial de la oscuridad, incluso en la búsqueda de la luz. Fue un punto de inflexión para los Rolling Stones y el mundo de la música, un momento que alteraría para siempre el curso de la historia del rock. Los mensajes satánicos ocultos de Led Zeppelin. En el panteón de las leyendas del rock, Led Zeppelin es una figura imponente, envuelta en la mística de su música innovadora y sus enigmáticas letras. Pero bajo la superficie de su emblemático tema, Stairway to Heaven, se esconde una controversia que ha fascinado y perturbado a los oyentes durante décadas. Ha habido rumores de mensajes satánicos ocultos hacia atrás, encendiendo debates entre los fans de todo el mundo. ¿Son estos mensajes una especie de ritual satánico? ¿Codificó Led Zeppelin Master Satan y Here's to My Sweet Satan dentro de la reproducción al revés de su canción más famosa? Este vídeo desvela las capas de este enigma auditivo y ahonda en el misterio que ha puesto en tela de juicio nuestra percepción de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Prepárate para embarcarte en un viaje a través del espejo del enmascaramiento y los mensajes subliminales en el mundo del rock and roll. En realidad, he tomado la pieza exacta de la cinta que usted acaba de escuchar fuera de, y he invertido el hilo de la máquina, y voy a reproducir ese pedazo exacto de la cinta hacia atrás ahora. La práctica del backmasking, o grabación de sonidos y mensajes al revés en una pista que debe reproducirse hacia adelante, tiene una historia tan intrigante como controvertida. Esta técnica cautivó la imaginación del público en los años 60, cuando los Beatles experimentaron con ella, añadiendo otra capa al paisaje sonoro psicodélico de la época. Pero no fue hasta la década de 1970 cuando el enmascaramiento se convirtió en el centro de un pánico satánico, con Led Zeppelin en el ojo del huracán. El grupo, conocido por su rock con toques de blues y sus referencias místicas, fue objeto de un intenso escrutinio cuando surgieron acusaciones de que su canción seminal, Stairway to Heaven, contenía mensajes ocultos. Era una época de gran preocupación por la influencia de la música popular en la juventud, y la idea de que un grupo pudiera estar incrustando mensajes satánicos subliminales era incendiaria. Tanto los críticos como los padres preocupados hacían girar los discos hacia atrás, buscando pruebas de estos oscuros encantamientos. Led Zeppelin, una banda ya envuelta en una neblina de especulaciones ocultistas debido al interés del guitarrista Jimmy Page por Aleister Crowley, se vio involuntariamente convertida en el ejemplo a seguir del enmascaramiento. La canción en cuestión, Stairway to Heaven, fue diseccionada y analizada, y algunos afirmaron que cuando se tocaba al revés, ciertos pasajes revelaban frases siniestras que alababan a Satán. Esta asociación con el enmascaramiento y el ocultismo seguiría a Led Zeppelin a lo largo de toda su carrera, añadiendo una capa de oscuro encanto a su legado y cambiando para siempre la conversación sobre el poder y el potencial ocultos en la música rock. Cuando la bruma psicodélica de los 60 dio paso a la dureza de los 70, Led Zeppelin emergieron como titanes del rock, con una alquimia sonora de blues, rock y un toque arcano. Con este telón de fondo, Stairway to Heaven, un tema de su cuarto álbum sin título, comúnmente conocido como Led Zeppelin IV, publicado en 1971, se vio envuelto en un escándalo de enmascaramiento.
La polémica estalló a finales de la década de 1970, un periodo plagado de inquietudes culturales sobre la influencia de la música rock en las mentes impresionables de los jóvenes. Era una época en la que el Centro de Recursos Musicales para Padres, PMRC, por sus siglas en inglés, estaba cobrando impulso, y la idea de que los músicos pudieran estar deslizando mensajes subliminales en su música era un tema candente. Se trataba de Stairway to Heaven, una canción que ya había alcanzado un estatus legendario, convirtiéndose en un elemento básico de la radio rock y en una de las favoritas de los fans por su enigmática letra y su épica composición. El misticismo de la canción se amplificó cuando surgieron acusaciones de que la reproducción de ciertas secciones de la canción al revés revelaba mensajes de naturaleza satánica. Se oyeron frases como "Here's to my sweet Satan" y "Master Satan", que desataron una tormenta de especulaciones y miedo. Escucha, vivo con Satanás, exactamente. Tal vez quieras subir un poco el volumen aquí en el piso. Vivo con Satanás, escuchar de nuevo. Vivo con Satanás. ¿Cuántos en la audiencia escucharon eso? Led Zeppelin, y en particular su guitarrista Jimmy Page, no eran ajenos a la polémica. El interés bien documentado de Page por el ocultismo, incluida la compra de Boleskine House, una propiedad que perteneció al infame ocultista Aleister Crowley, no hizo más que alimentar los rumores. El silencio de la banda sobre el asunto hizo poco por aplacar la creciente histeria, y la leyenda de los mensajes satánicos al revés, en Stairway to Heaven, cobró vida propia. Yo estaba muy interesado en realidad en el misticismo oriental y occidental, y pasé tiempo leyendo e investigando cuando era más joven. A pesar de la intensidad de las acusaciones, la conexión de Led Zeppelin con el enmascaramiento siguió siendo en gran medida especulativa. Los propios miembros de la banda han negado sistemáticamente cualquier mensaje subliminal intencionado en su música. Expertos en audio y escépticos han señalado que encontrar frases coherentes en audio invertido suele ser el resultado de la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que la mente percibe patrones o significados en estímulos aleatorios o ambiguos. Pero si reproduces el disco, había algo que decía "Paul ha muerto", y entonces comenzaron a reproducir todo tipo de registro, y por supuesto, íbamos a ser los principales candidatos para ello. Sin embargo, la asociación entre Led Zeppelin y el enmascaramiento de la espalda ha persistido, convirtiéndose en parte del folclore del rock. El debate sobre Stairway to Heaven y sus supuestos mensajes ocultos ha suscitado discusiones sobre la libertad artística, la censura y el poder de la música. También ha planteado cuestiones sobre la responsabilidad de los artistas en sus expresiones creativas y el impacto de su trabajo en la sociedad. La oculta portada de los Beatles. En la bruma arremolinada de los movidos años 60, surgió un grupo que no solo revolucionaría la música, sino que también tejería un tapiz de misterio y controversia que perdura hasta nuestros días. Los Beatles, 4 chavales de Liverpool, alcanzaron cotas vertiginosas de fama, pero bajo sus armoniosas melodías y su encanto, se escondía una conexión con el sombrío mundo del ocultismo y el satanismo. En el centro de este enigma se encuentra la portada de un álbum tan icónico que se convirtió en objeto de un intenso escrutinio y de especulaciones descabelladas. El álbum titulado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band contenía un colorido collage de personajes históricos y famosos, entre ellos un ocultista de gran prestigio, cuya presencia proyectaría una larga y arcana sombra sobre el legado de los Fab Four. Vayamos desgranando poco a poco las capas de este enigma místico, explorando la portada ocultista del álbum de los Beatles y los secretos esotéricos que puede albergar. Creo que la razón por la que la gente estaba tan obsesionada con la música del diablo es realmente porque, en los años 70 y 80, había referencias al diablo, a Aleister Crowley, ya sabes, el adorador de Satanás, en sus canciones a principios del siglo XX, una época de florecimiento de la industria y el descubrimiento científico. Sin embargo, bajo la superficie de este renacimiento moderno, una narrativa más oscura estaba siendo escrita por un hombre, Aleister Crowley. Nacido en 1875, Crowley era una figura enigmática, un místico autoproclamado y un mago cuyo nombre se convertiría en sinónimo de ocultismo. Su filosofía, haz lo que quieras, se convirtió en la piedra angular de su religión talémica, un credo que más tarde se extendería a la contracultura de los años 60. Aleister Crowley, el ocultista, tenía un libro de magia y alentaba a los magos a hacer las cosas al revés, caminar al revés, hablar al revés, pensar al revés y escuchar el fonógrafo al revés. Así que algunos dirían que Aleister Crowley es el comienzo o la semilla plantada para el backmasking. Mientras el mundo bailaba al ritmo del rock and roll, la influencia de Crowley se infiltraba silenciosamente en la escena musical.
Sus enseñanzas sobre la liberación y el desafío a las normas sociales resonaban entre los artistas que buscaban liberarse de los grilletes de lo convencional. En este contexto de exploración espiritual y experimentación psicodélica, los Beatles surgirían como heraldos de una nueva era. Es factible que los demonios te afecten y te hagan decir algo o escribir algo de cierta manera, porque son oportunistas y harán todo lo que puedan. El coqueteo de la banda con lo místico no era ningún secreto. Su música y su imagen pública estaban cada vez más impregnadas de referencias a un mundo más allá de lo material. Pero fue su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el que consolidaría su lugar en los anales del ocultismo. La portada del álbum, un pastiche de rostros, incluía nada menos que al mismísimo Aleister Crowley, asomado al retablo, un guiño silencioso a la influencia que su legado tuvo en la dirección de la banda. En los albores de la era del rock and roll, The Beatles, bajo el paraguas de EMI Recording, tomaron el mundo por asalto con su innovador sonido y estilo. Sin que muchos lo supieran, las raíces de su revolucionario género se remontaban a las enseñanzas de Crowley. El álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, publicado en mayo de 1967, servía de críptico homenaje a Crowley, con su rostro consagrado entre el panteón de figuras influyentes de su portada. También en algunos de los temas más importantes de los Beatles empezaron a circular rumores sobre la muerte de Paul McCartney después de que los discos sonaran al revés. Los Beatles usaban mucho el enmascaramiento hacia atrás. Lo usaron en muchas canciones. Rain fue la primera canción, y luego Revolution Nova 9. Nunca adivinaron que ayudaría a iniciar el rumor de que Paul estaba muerto. Satanic Black Metal bandas, inspiradas rituales de la quema de iglesias. Vegard entró en el satanismo hace 5 años, a través de su participación en el black metal. La música se basa en gran medida en el ocultismo y su simbolismo oscuro. Me fascina la muerte, y la muerte es algo que debes temer. La muerte es fascinante porque hay tantas emociones a su alrededor, tanta energía a su alrededor. En el sombrío reino de la música extrema, surgió un género que no solo desafiaría los límites del sonido, sino que también encendería un infierno cultural. El black metal, con su cacofonía de gritos y riffs distorsionados, se convirtió en el himno de un movimiento envuelto en oscuridad y controversia. Esta es la historia de cómo las bandas satánicas de black metal, armadas con sus letras escalofriantes y melodías inquietantes, inspiraron una serie de quemas rituales que convirtieron antiguas iglesias en ruinas humeantes. De las cenizas de estas estructuras sagradas surgió una historia que entrelaza música, ideología y rebelión. Desentrañemos los espeluznantes sucesos que vincularon los nombres de bandas como Venom, Bathory y Celtic Frost a actividades criminales que sacudieron los cimientos mismos de los países escandinavos. Sea testigo de la visión histórica de un fenómeno cultural que aún resuena en los corredores del tiempo. Para prohibir una forma de música que dicen que tiene matices satánicos inquietantes. Se llama música black metal y fomenta la adoración al diablo y la profanación de iglesias. Los orígenes del black metal se remontan a las turbias aguas de los años 70 y 80, cuando el género se abrió camino en el mundo del heavy metal. Grupos como Venom, con su álbum de 1982 titulado Black Metal, Bathory y Celtic Frost, fueron pioneros de un sonido tan crudo y primario como innovador. Estos grupos sentaron las bases de lo que se convertiría en un movimiento definitorio de la música extrema, caracterizado por sus ritmos acelerados, voces chillonas y una implacable atmósfera de oscuridad. Cuando los años 80 dieron paso a principios de los 90, la escena del black metal empezó a consolidarse en Noruega, donde adquirió una nueva dimensión más siniestra y satánica. Ya no se trataba solo de música, sino de una auténtica cruzada ideológica contra el cristianismo, una rebelión contra la opresión cultural y espiritual de la Iglesia. Las letras y la imaginería de estas bandas estaban impregnadas de simbolismo satánico y retórica anticristiana, y resonaban entre un número creciente de jóvenes descontentos. Se cree que este tipo de música es responsable de una oleada de ataques a iglesias en el norte de Europa. La música llamada black metal es abiertamente anticristiana y sinónimo de culto satánico. Los fundamentos ideológicos del black metal se basaban en el deseo de volver a las tradiciones paganas precristianas de Escandinavia. Bandas como Mayhem, con su maqueta Pure Fucking Armageddon, y Burzum, el proyecto en solitario de Varg Vikernes, se convirtieron en los abanderados de este movimiento. Varg Vikernes, un nombre grabado con hielo en la cripta del black metal noruego. Músico, sí, pero sus composiciones con Burzum fueron meros ecos comparados con la sinfonía de violencia que se convirtió en su legado.
encarcelado por un asesinato tan brutal que provocó escalofríos en una escena ya infame por su oscuridad. Y fue su ideología impenitente y llena de odio la que dejó una herida supurante que siguió supurando en la región de Escandinavia. Los seguidores del black metal se veían a sí mismos como guerreros en una batalla cultural, luchando por reclamar su herencia de las garras de una religión extranjera que les había sido impuesta a sus antepasados. Este grito de guerra no se limitaba al ámbito de la música. Se extendió al mundo real en forma de incendios de iglesias, una serie de ataques incendiarios dirigidos contra algunas de las estructuras religiosas más antiguas y veneradas de Noruega. El primero de ellos fue el incendio provocado de la iglesia de Fantoft Stave, una impresionante pieza de arquitectura medieval que quedó reducida a cenizas el 6 de junio de 1992. Este acto de destrucción fue algo más que vandalismo. Fue una declaración de guerra, un golpe simbólico contra el corazón del cristianismo noruego. Esta iglesia de Bergen, Noruega, fue quemada hasta los cimientos. En total, 13 iglesias noruegas han sufrido un destino similar. Cuando las llamas consumieron estas iglesias de madera, se envió un mensaje que reverberó por toda la nación y más allá. La escena del black metal se había convertido en sinónimo de una forma de terrorismo cultural, un violento rechazo del statu quo que dejaría una marca indeleble en la historia del heavy metal y en el tejido de la sociedad escandinava. Y lo que me perturba es cómo es posible que 4 chicos de una decente sociedad ordinaria con un fondo cristiano y los padres de otros 2 niños cristianos comprometidos. Y yo digo, ¿qué diablos pasó? Si le puede pasar a este tipo de chicos, Dios sabe lo que va a pasar a personas aún más vulnerables. El uso de imágenes satánicas por Lil Nas X. Aunque el satanismo y el ocultismo fueron un elemento básico del rock de los años 60 y 70, ahora están renaciendo en el clima musical actual, con nada menos que Lil Nas X a la cabeza. En un mundo en el que la fama suele ir de la mano de la polémica, Lil Nas X ha llevado el valor del choque a un nivel completamente nuevo. Call Me By Your Name. La sensación musical que desafía géneros ha captado de nuevo la atención del mundo, no con un éxito en las listas de éxitos, sino con una declaración de moda tan audaz como blasfema. Se trata de las Satan Shoes, unas zapatillas de edición limitada que han levantado ampollas entre padres y pastores. Con solo 666 pares a la venta, estas zapatillas no son solo un raro objeto de coleccionismo, sino una pieza única, adornada con un pentagrama de bronce, una cruz invertida, y sí, una gota de sangre humana real. No se trata solo del lanzamiento de unas zapatillas, sino de un ritual satánico que ha provocado indignación, fascinación y una conversación que va más allá de los límites de la música y la moda. Antes de adentrarnos en el infernal calzado que ha tomado al mundo por asalto, rebobinemos y exploremos el meteórico ascenso de Lil Nas X, el cerebro detrás de los Satan Shoes. Montero Lamar Hill, conocido profesionalmente como Lil Nas X, irrumpió en escena con su éxito Old Town Road, que rompe géneros. La canción, que combina un toque country con ritmos trap, se convirtió en una sensación viral, batiendo récords y desafiando el statu quo de la industria musical. El talento de Lil Nas X para mezclar estilos y su forma de expresarse sin complejos lo convirtieron rápidamente en un nombre muy conocido. Su franqueza sobre su sexualidad, en un género a menudo dominado por valores tradicionales, fue tan innovadora como su música. Con su habilidad para crear expectación a través de las redes sociales y una serie de provocadores vídeos musicales, Lil Nas X ha demostrado una y otra vez que no es solo un prodigio de un solo éxito, sino un provocador cultural. El lanzamiento de los Satan Shoes, una colaboración que encendería de nuevo una tormenta de discursos públicos. Los Satan Shoes vienen adornados con una sola gota de sangre humana real mezclada con tinta roja, un detalle que provocó escalofríos en el público. Lil Nas X estaba desafiando las normas y utilizando el simbolismo religioso para hacer una declaración. En la zona del talón tiene el 666, un número que tradicionalmente asusta porque está limitado a ese número de pares. Cada uno está numerado individualmente. Por delante tienes Lucas 10:18. La reacción del público fue inmediata e intensa. Las redes sociales se llenaron de opiniones que iban desde la admiración por la audacia de Lil Nas X hasta la condena más absoluta. Grupos religiosos y comentaristas conservadores tacharon los zapatos de signo de decadencia moral, mientras que los admiradores del artista alabaron su creatividad y audacia. Los zapatos se agotaron en menos de un minuto, demostrando que, ya fuera a favor o en contra, todo el mundo estaba cautivado por el último movimiento de Lil Nas X en la partida de ajedrez cultural.
La zapatilla de la que todo el mundo habla ahora mismo, Lil Nas X, MSCHF, Nike, Air Max, Satan Zapato. El zapato que en realidad tiene una gota de sangre dentro de la burbuja de aire. Y ya sabes quién está más molesto por este lanzamiento, Nike mismos. La saga de las Satan Shoes dio un giro dramático cuando Nike entró en la refriega, dejando claro que no tenían parte en la creación o distribución de las zapatillas modificadas. El gigante mundial de la ropa deportiva presentó una demanda contra MSCHF por infracción de marca, argumentando que las zapatillas eran modificaciones no autorizadas de su producto y que el controvertido diseño podía causar confusión y dilución de su marca. El público asistió atónito al desarrollo de la batalla legal, y muchos se preguntaron si Lil Nas X había ido demasiado lejos. La rápida acción legal de Nike se tradujo en una orden de restricción temporal que paralizaba las ventas de las Satan Shoes. La controversia puso de manifiesto la delgada línea que separa la expresión artística de la marca corporativa y suscitó debates sobre la legalidad de la personalización postventa. Al final, MSCHF llegó a un acuerdo con Nike, que incluía la retirada voluntaria de las zapatillas y una oferta de recompra de todos los pares a los consumidores como parte de un acuerdo de conciliación. La escaramuza legal puso de relieve los riesgos asociados al uso de marcas establecidas en el arte sin permiso y sirvió de advertencia tanto para los creativos como para las empresas. A pesar de los desafíos legales, el incidente de Satan Shoes consolidó la reputación de Lil Nas X como maestro de la controversia y figura que no teme traspasar los límites en nombre del arte y la expresión. Las zapatillas, que son Nikes modificadas, provocaron una demanda por infracción de marca por parte del gigante de las zapatillas. Nike ha tenido MSCHF para detener permanentemente el cumplimiento de las órdenes de la zapatilla no autorizada. El revuelo en torno a las zapatillas ha trascendido el mero calzado para convertirse en un símbolo de rebeldía y una declaración sobre el poder de la controversia en la era digital. Ha demostrado que una provocación oportuna puede generar una publicidad inmensa y que la indignación pública puede ser un arma de doble filo, capaz tanto de la infamia como de la fama. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos de historia del rock y famosos en el canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.